It doesn't make me happy, but whatever it takes, Damien. I'm going to need a mensch around here. Listen, you have to come back to yourself. I want my child, our kid, to have a whole man for a father. Carlos Volado Muñoz es un destacado editor y montajista del cine mexicano de los años 90, de cintas tan importantes como Hasta morir, La vida conyugal, Desiertos mares, Como agua para chocolate y En el aire. Después de dirigir el cortometraje Ritos de 1994, Volado recibe una beca del Conaculta con la cual realiza los primeros videos de ensayo sobre las pinturas rupestres en Baja California, origen de su ópera prima. El rodaje se prolongó por 3 años y fue filmado en un formato de 16 milímetros con cámaras más ligeras que permitieran una transportación ágil sobre la Sierra de San Francisco. Ya conformado como un largometraje de ficción, Bajo California, el límite del tiempo, tuvo destacadas participaciones en los festivales Damián en Francia, en San Francisco, en la Muestra de Cine Mexicano de Guadalajara y en la Noche de los Arieles, donde arrasó con 7 estatuillas, entre ellas a la mejor película, ópera prima, edición, actor y música. Bajo California, el límite del tiempo, explora entre la ficción y la realidad el viaje de un profesional de la imagen, cuyo objetivo es hacer un reportaje gráfico de las pinturas rupestres de Baja California, al tiempo que inicia otra búsqueda, más íntima y personal, el origen y el destino de su propia existencia. Una parte anecdótica y una parte muy técnica y formal, ¿no? De por qué haces una película. Esta en concreto, la historia a grandes rasgos recibí, que lo he platicado varias veces, recibí una beca del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que siempre insisto que son muy buenas becas y que han ayudado a mucha gente y también sirven para producir, para que la cultura en México siga creciendo de alguna manera. Y con una de esas becas fui a hacer una serie de videos y filmaciones en la zona de Baja California. A partir de ahí encontré un muy buen lugar para crear un documental más largo, una historia más larga. Pensé en hacer un documental. Fui a hacer el scouting, la investigación, el reconocimiento de la zona para el documental, porque quería hacer un documental en estaciones, digamos, las distintas estaciones del año, y me di cuenta que era un lugar mucho más rico y que era un lugar que en realidad valía la pena hacer una ficción. Que encontré muchos personajes y cosas que quería incluir, y también porque quería meter un actor en ese lugar y su relación con el espacio, ¿no? Y con la naturaleza. Entonces se convirtió en una película de ficción. Pero por otro lado también siempre había querido filmar ahí porque las pinturas rupestres de Baja California las había visto en un libro, gracias a mi amigo Walter Duener, que es un director de cine y de telenovelas. Él y yo habíamos pensado en algún momento ir a esa zona, hicimos un presupuesto, pensamos en ir, y nunca se logró. Entonces siempre me había quedado la curiosidad y las ganas de estar ahí, de ver esas cuevas, me habían hablado mucho, y finalmente con la posibilidad de la beca fui para allá, y una vez que encontré ese lugar me quedé fascinado. Entonces regresé varias veces a hacer varias cosas, y finalmente regresé a hacer la película. Cuando regresé a hacer la película era la sexta vez que me metía a la sierra, a las montañas, a hacer esta parte. Aunque claro, la película es todo este trayecto, ¿no? Que es un viaje que yo ya había hecho filmando, caseramente, que lo había hecho desde San Francisco, California, hasta San José. Me eché toda esta parte, toda la costa hacia el Pacífico, ¿no? Entonces es un poco la recreación de ese viaje y la recreación de mi experiencia en las pinturas, lo que traté de poner en la película. Aquí están las pinturas. Era raro este señor Garner. Dijo que él descubrió las cuevas cuando mis primos y yo fuimos los que se las enseñamos. Fuimos en las mulas hasta el arroyo de las pinturas y desde ahí le hicimos señas al helicóptero del señor Garner para que viera dónde estaban las cuevas y bajara a descubrirlas. Oh, sí. Aquí dice que las miró desde el aire. Estos vinieron después. Claro, ya una vez que entras a hacer una ficción, yo sobre todo que investigo y que trato de ir de un gran círculo a un círculo pequeño, digamos,
armarla y tener una visión del lugar y visión de la historia muy amplia y reduciendo poco a poco, apretándola para tener, un poco como editas una película, quizá por mi deformación como montador, y tengo esa intención de abrir el espacio, investigar y empezar a editar, ¿no? Y buscar lo que es el núcleo de mi película, en este caso de esta película. Y así fue lo que hice. Claro, ahí en ese momento ya empiezo a trabajar con actores, a hacer el reparto. Me invitó a hacer su película. Tengo entendido que había invitado a Demián Bichir, pero Demián estaba haciendo otra cosa. Y bueno, también esto es una estafeta que nos la pasamos unos a otros, ¿no? Me tocó la suerte de tener el guión. Yo le dije encantado de la vida. Nos pusimos a trabajar sobre los diálogos porque me había presentado un guión sobre una película totalmente documental. Entonces ya platicando, quedamos en formular diálogos más o menos cercanos y yo le insistía muchísimo en sacarle el alma al personaje para que... Y él estaba... Esa era su idea realmente, ¿no? Entonces hicimos una combinación, me parece, muy acertada. Llegó, yo creo que en el momento justo, como afortunadamente me han llegado algunos proyectos, pero este tenía cierta diferencia, porque como cuando me llegó el libreto, como siempre, bueno, uno se pone a leerlos y no pude leerlo porque no le entendía al guión de Carlos. No había un guión absolutamente estructurado, incluso había varias ideas sobre el guión, que si iba a ser serie, que si iba a ser película, que en fin, había muchos tejes y manejes ahí dentro. Con respecto al guión, yo leí un poco del guión y dije, esto es algo de Discovery Channel o algo así, ¿no? Y no me animó mucho, no me prendió mucho el guión, pero cuando conocí a Carlos y me habló del viaje que íbamos a hacer y que me explicó sobre un mapa absolutamente lo que íbamos a recorrer, entonces sí me prendí. Hola, niño. ¿Tú conoces a Tacho Arce? Yo soy Tacho Arce. ¿Y dónde está tu papá? Ya está. Buenas tardes. Tardes. ¿Usted conoce a Tacho Arce, el guía? No, ese Tacho Arce que usted está buscando ya se murió hace mucho. Ese era mi tío. Pero pues, aquí todos somos parientes. Casi todos somos Arce. Entraron Damián Alcázar, Jesús Ochoa, hablé con Gabriel Retes acerca del personaje que había escrito para él. ¡Disculpe! Disculpe, señor. Voy hacia el sur, a San Francisco de la Sierra. A las pinturas. Pero usted, ¿cómo sabe? No hay nada más que ver en San Francisco, amigo. ¿Quiere que lo lleve? No, gracias. Tengo que caminar. Debo pagar una manda. ¿Cuál es la manda? Cámbiame su gorra por mi sombrero. Te regalo estas piedras. Las vas a necesitar. ¿Puedo sacarle una foto? No vale la pena. Siempre me ha interesado a mí el asunto de la mexicanidad, de nuestras raíces.
siempre he considerado que los mexicanos no asumimos del todo lo que somos, ¿no? De dónde surge nuestro pueblo. El mestizaje no está como asimilado y por lo tanto, en mi opinión, no podemos enfrentar nuestro presente de manera asentada, sensata, asumirlo. Y también no podemos prepararnos para el futuro si antes no asumimos nuestro pasado, ¿no? A mí me encantaba la idea de hacer un personaje que justamente nace en los Estados Unidos. A mí me parece que ellos están mucho más interesados en descubrir, en desentrañar sus raíces, seguramente por la distancia geográfica o por el hecho de haber nacido allá y saberse mexicanos, ¿no? Hijos de mexicanos. Y en ese sentido fue como una aventura a encontrar al mexicano que soy. Y como siempre en mi trabajo intento descubrir lo que somos. Hola. I wonder where you are right now. Maybe you've already crossed the border, or you're already in the Sierra San Francisco and Baja. I hope you're not outside starting your truck. Wherever you are, Damian, estoy contigo. Our baby's a big kicker. Inshallah, we're going to have a Maradona. Corazon, I know that you're not running away from us. It's not bad that you left. Well, it doesn't make me happy, but whatever it takes, Damian. We're going to need a mensch around here. Enrique Arce de Villavicencio. Ramón Francisco Arce Zúñiga. Silvestre Villa Arce. Refugio Antonio Arce Ojeda. Bartolomé Arce Arce. José Jesús Arce Ojeda. Francisco Manuel Arce. Ramón Guadalupe Arce Ojeda. Filiberto Arce Ojeda. Refugio Arce Ojeda. José Ángel Arce Ojeda. ¿Y alguno de ustedes me podría llevar a las pinturas? Pues, todos. Arce es un guía cerrero. Es de estas personas solitarias, entre comillas, que viven en lo más recóndito de la sierra, en contacto con muy poca gente y sobre todo con parientes, nada más. Incluso estas familias siempre se mezclan entre ellas y por eso tienen problemas de sordera, incluso o no sé qué otras cuestiones ahí por mezclarlas. La misma sangre, pues, pero bueno, no hay oportunidad de mucho más contacto con más gente de vez en cuando, pues, la poca gente que visita estos lugares, porque malamente creo que es un lugar muy poco explotado turísticamente, que debería tener una promoción mucho mayor. Bueno, es una gente que vive en esta sierra, es una gente que renunció a irse al otro lado a trabajar y se queda en su tierra con los suyos. Soldados para protegerlos de los indios que eran muy bravos y les quemaban sus casas. Uno de estos soldados era Buenaventura Arce, que le gustó el lugar y reclamó un rancho. Cuando expulsaron los jesuitas se lo dieron y vino a poblar estas tierras con su familia.
Si este es Buenaventura Arce, ¿cómo se llamaba tu bisabuelo? Cesario Arce. Ahí nació en San Ignacio él. Mira, según lo que cuenta un libro, Buenaventura se casó con Romualda Murillo y tuvieron 8 hijos. 4 y 4. Lucas, el mayor, tuvo 10 hijos. Uno de ellos fue Cesario, padre de Severiano, que tuvo un hijo que se llamaba Tacho, hermano de tu padre, que es tu tío. Ellos son hijos de Severiano, nietos de Cesario, bisnietos de Lucas y tataranietos de Buenaventura Arce. Pero si tú eres Arce, yo creo que tu abuelo se casó con una prima. ¿Y cómo sabe usted todas estas cosas? De un libro que escribió un señor Harry Crosby sobre los californios. Yo lo sé porque pensé que venía de este Arce. Sí, es un personaje más porque yo siempre he pensado que hay muchos, claro, hay gente que ya me lo ha dicho antes, que es esta influencia de Antonioni, que es un cineasta que siempre me gustó, que quería hacer yo un libro sobre Antonioni. Entonces leí, tengo toda una bibliografía sobre él, hasta sus libros en italiano, que con trabajos los entiendo. Y bueno, y que Antonioni lo que usa es que tiene esa obsesión por el paisaje. Es un arquitecto también, yo no soy arquitecto, pero él tiene esa obsesión por el paisaje como arquitecto, como Fritz Lang también lo tenía, el director de Metrópolis y de un montón de películas, alemán que se fue a Estados Unidos, ¿no? Él también tenía esa obsesión por el espacio que predetermina o que afecta al personaje, ¿no? En términos de sentimientos o de emociones. Entonces yo quería tener un espacio así, que entrara como personaje, que incidiera sobre mi personaje al momento de hacer la trayectoria, que se sintiera, que no fuera nada más un background como el fondo del personaje, sino que estuviera presente ahí y tuviera como un diálogo con él, sobre todo por esa etapa de la película en que él va caminando solo, ¿no? Que de repente era el riesgo de ver hasta dónde puede uno soportar 20 minutos de silencio, ¿no? Que es lo que tiene la película, que no habla nadie, hasta que hay un diálogo. En esos 20 minutos de silencio, ¿qué es lo que tiene con qué interactúa este personaje? Aparte de que lo vas acompañando porque te identificas con él por lo que está sintiendo y porque ya lo viste y oíste alguna cosa que le dijo en la voz off de su esposa. Pero también necesita ese paisaje para tener un diálogo, para estar en contacto, ¿no? Y creo que en este sentido funcionó. Vamos, uno arriesga, busca, pretende, y a veces lo consigues. Yo creo que sí conseguimos que el paisaje se convirtiera en una especie de personaje.
tenía la ayuda y la asesoría de dos artistas plásticos, jóvenes mexicanos muy talentosos. Desde que me mostró el guión, me llevó un bonche de libros sobre el land art y sobre el chamanismo. Me llevó las diferentes publicaciones acerca de las cuevas y bueno, estaba realmente muy preparado. Tenía su historia perfectamente conocida, ¿no? La fuimos entrelazando, la fuimos uniendo, le fuimos dando vida como ocurre en el cine en ese momento, ¿no? No recuerdo el nombre de los jóvenes, digo, me acuerdo de sus nombres de pila, ¿no? Abraham y Sebastián, los dos son muy buenos. Mírelas. Ahí están. Tengo un amigo pintor que también un mes antes de filmar platiqué muchísimo con él respecto a las pinturas rupestres, la manera en que esta gente plasmó eso como permanencia en la tierra, ¿no? Estos grupos aborígenes de ese lugar que ya no existen, que desaparecieron y que eran nómadas debido a las condiciones del estado, ¿no? No hay agua, entonces era temporal. Todo esto influyó pues para lograr el espíritu el alma que tiene la película. Bueno, adiós. Adiós. En San Francisquito no dejé de ver a Tacho Arce. Él le puede contar toda la vida de su abuela. Además es el que mejor conoce las pinturas. Él lo puede llevar. Le van a cambiar la vida. Vaya a verlas. En otro sentido también yo estuve en circunstancias semejantes, el temor, el miedo terrible que tenemos muchos hombres de ser padres por también no haber asumido una personalidad, ¿no? Un aplomo, no sé. Y cuando acepté ser padre, creo que es lo mejor que he hecho en la vida. Soy sumamente feliz de tener un hijo y la fuerza con la cual me sentó a la realidad, a la tierra, el personaje no lo tiene. Entonces yo sabía perfectamente de qué estaba hablando, ¿no? Mucho de ese trabajo interno recordaba a mi hijo. Ya la relación con él ya tenía entonces 6, 7 años. Entonces yo había vuelto a nacer, que eso es lo que nos ocurre cuando somos padres, ¿no? Y entonces te preocupas más por ti, creces como individuo,
vuelves a ser niño, eres un adulto ya. Eso me ocurrió a mí en esa experiencia, ¿no? Todo esto junto con Carlos, que siempre fue un espejo extraordinario y siempre fue un tipo tan amable, tan abierto, tan pródigo en sus ideas, en su sensibilidad, en sus miradas, que hicimos un trabajo muy bueno. Yo creo en el cine de detalles también y de acumulación. De repente pensaba yo, no voy a hacer una película que sea de aquí para acá, sino es como una historia sencilla, tratada de una manera ciertamente clásica, según a mi entender, pero acumulando detalles, sutilezas, decía yo. Es una película llena de sutilezas y que esas sutilezas y esos detalles te van acumulando, se van acumulando y te van causando una cierta emoción, que es lo que yo quería. Quería hacer una película que fuera menos mental y más emocional. Quería que el público sintiera. Mi pretensión en esta película es hacer una película que transmite un sentimiento a través de la historia, del montaje, de todo lo que es la película, y que haya un espectador que vaya recibiendo eso, pero por el estómago, vamos, de una manera sentimental, de una manera, sus emociones son las que entran en juego, y no que se pusiera a pensar en la película, ni, mira, están haciendo esto, ni a seguir la historia de una manera mental, de, cómo la construyen, que hay películas que funcionan así, que también, digo, algún día las haré, que tienen que ver con cómo está estructurada la trama, que te la van descubriendo y de repente sospechas que puede ser esto y te sorprenden por este lado. Aquí al contrario, es muy claro todo, no hay nada que esconder. Lo que hay que hacer es sentir, acompañar a este personaje en este viaje y sentir.